Muy bien, queridos hermanos, continuamos con Marcos. Estamos parados en el capítulo 15, versículo 1 al 5. Hay una línea de pensamiento que se extiende hasta el versículo 15, que claramente no vamos a poder cubrir todo eso. Era un plan muy pretencioso querer cubrir esos 15 versículos, por lo cual lo que hice fue partir en dos esa porción de texto y solamente nos vamos a concentrar en los primeros 5 versículos. El título de este sermón es Jesús, el Rey que no se defiende. Y es un título que debe generar en nosotros cierta expectativa, cierto interés, cierta curiosidad también, porque ¿qué clase de rey, podríamos preguntarnos, permanece en silencio cuando hay injusticia, cuando las cosas se están llevando adelante de una manera ilegal? Y eso es lo que está pasando de fondo y eso es lo que está experimentando el Señor Jesucristo. Hace un mes exactamente, hermanos, nosotros terminamos el capítulo 14 con la negación de Pedro. Ustedes recordarán allí ese sermón último que vimos, no pasó mucho tiempo, fue un mes. Vimos que el capítulo 14 del Evangelio de Marcos es el capítulo más largo de este libro, de este Evangelio, y la idea es poder cubrir en estas semanas próximas todo el capítulo 15, aunque tenemos mucho trabajo hoy en estos primeros 5 versículos, pero de los 4 evangelios que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, Marcos podríamos decir que tiene la descripción más breve de lo que está ocurriendo con el Señor Jesucristo en estas últimas horas de su vida y de su ministerio terrenal. Por eso lo que vamos a hacer ahora, ustedes ténganme paciencia, vamos a recurrir a los detalles que van a estar dispersos en el relato que hicieron los otros evangelios, Mateo, Lucas y Juan, porque la idea es poder enriquecer el entendimiento de estos 5 versículos. Son pocos, pero en realidad hay muchas cosas que están ocurriendo de fondo, solo que Marco omite algunos detalles que los otros evangelios sí lo hacen. Nosotros ya hemos visto y sabemos que el Señor Jesucristo fue arrestado en el huerto de Getsemaní en la medianoche del día viernes de esa semana. Y vimos que Él fue sometido a 2 juicios. De hecho, Él va a ser sometido a 2 tipos de juicio, uno religioso y otro civil, podríamos llamarle. Y hemos mencionado tiempo atrás que según las leyes del momento, según los protocolos y los procedimientos que se llevaban a cabo en aquel entonces, en lo que se refiere a juicio religioso y a juicio civil, cada juicio constaba de 3 etapas, tenía un proceso de 3 etapas. Es decir, que el Señor Jesucristo en tan poco tiempo, o sea, en muy pocas horas, Él soportó lo que en términos actuales se podría llamar como audiencia. Yo no sé si todos tenemos un conocimiento conceptual de todos esos términos que se intervienen cuando hay un juicio, cuando se presenta un acusado, hay abogados defensores, jueces, etcétera, etcétera. Pero si tuviéramos que hablar en términos actuales, el Señor en tan poco tiempo participó de 6 audiencias, 3 que corresponden a un juicio religioso y 3 que corresponden a un juicio civil. En cuanto al juicio religioso, esa primera audiencia, llamémosle así, o esa primera etapa, es cuando el Señor Jesús comparece ante el sacerdote Anás. Ese detalle lo tenemos en Juan 18:13, que es el relato paralelo. La segunda etapa de ese juicio religioso es cuando Jesús va a comparecer ante el Sanedrín completo, decíamos, allí compuesto por 70 miembros, la cúpula del liderazgo religioso de la nación, y eso fue en la casa de Caifás, y eso lo vemos en el detalle, se lo vemos en el relato de Juan, capítulo 18, verso 24. Y en la tercera etapa del juicio religioso, Jesús va a comparecer otra vez ante el concilio, horas antes del amanecer, y eso lo vamos a ver en el versículo número 1 de nuestro pasaje, que ahora lo vamos a leer. Simplemente quiero introducir este momento. En los sermones anteriores nosotros vimos, hermanos, las incongruencias, todo
lo errático, las falencias que hubo en este juicio religioso. Nosotros vimos que hubo leyes que se rompieron para poder justamente condenar a Jesús. El juicio fue mantenido en secreto, esa fue una de las cosas que se hizo fuera de la ley, se llevó a cabo de noche, cosa que no se podía hacer, implicó soborno, vimos semanas atrás, el acusado, en este caso el Señor Jesucristo, no tenía nadie que presente o que se presente allí como defensa, un defensor suyo. No se cumplió el requerimiento de 2 o 3 testigos, se utilizó un testimonio autoincriminatorio contra el acusado, decretaron pena de muerte en ese mismo día, cosa que no se podía hacer. Bueno, obviamente hubo falsos testimonios, falsos testigos. El juicio comenzó en una casa, ¿se acuerdan? La casa de Anás. No era culpable todavía, no estaba declarado fehacientemente como culpable y él ya empezó a recibir golpes, y eso lo vimos en el capítulo anterior, el peor maltrato o destrato que puede recibir una persona. Todas esas acciones estaban prohibidas por la ley judía. Y esto es llamativo porque los que están llevando a cabo todo esto son los maestros de la ley, son la cúpula del liderazgo judío, decíamos, aquellos sobre los cuales caía la responsabilidad de enseñar y de practicar, por supuesto, la ley de Dios. En cuanto al juicio civil, en la primera etapa Jesús va a ser llevado ante Pilato. Y eso es lo que vemos en la segunda parte de este breve pasaje que vamos a estudiar. Versículo 1, la instancia final del juicio religioso. Ya versículo 2 al 5, estamos en la primera audiencia de ese juicio civil. En la segunda etapa Jesús va a comparecer ante Herodes, eso se va a relatar allí en Lucas capítulo 23, versículo 6. Y en la última audiencia de este juicio civil, Él va a volver a ser presentado ante Pilato. En el juicio religioso, ustedes recuerdan que Jesús fue declarado culpable de blasfemia, eso lo vimos en Marcos 14, 63 al 64. Por lo tanto, los líderes religiosos de la nación dijeron que Él es declarado culpable y merece la pena capital. Este hombre es digno de muerte. Eso sucedió en la madrugada, ¿se acuerdan? Lo vimos allí cerca de las 3 de la mañana, decíamos, en la casa de Caifás. Ese veredicto no era válido, ¿por qué? Porque tenía que ser confirmado por todo el Sanedrín en las primeras horas de la mañana. ¿Por qué? Porque para la ley judía, decíamos antes, no era legítimo llevar a cabo durante la noche un juicio que termine en pena capital. Entonces, considerando ese contexto, eso es lo que da inicio al texto que nosotros leímos recién y vamos a leerlo nuevamente. Luego por la mañana, habiendo consultado los principales sacerdotes con los ancianos y con los escribas y con todo el concilio, fíjense, faltaba esa parte, llevaron a Jesús atado y lo entregaron a Pilato. Y Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo él le dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Y Pilato le preguntó otra vez, diciendo, ¿no respondes nada? Mira cuántas cosas testifican contra ti. Mas Jesús ni aún así respondió, de modo que Pilato se maravillaba, dice el texto. ¿Se entiende el contexto de lo que está pasando? Esa sentencia, ese veredicto que habían determinado estos hombres no era válido hasta que fuera confirmado por todo el concilio, por todo el Sanedrín. Por eso es que el Señor es presentado las primeras horas de la mañana, justamente para legitimar, entre comillas, la aberración que estaban haciendo. Entonces, como primer punto, vamos a ver a Jesús una vez más presentado ante el concilio, ante el Sanedrín, ante la Suprema Corte de Justicia. Una vez más leemos, dice el verso 1, muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. La traducción lenguaje actual va a decir lo siguiente: al amanecer los sacerdotes principales, los líderes del país y los maestros de la ley se reunieron con los miembros de la Junta Suprema. Terminada esa reunión, ¿qué hicieron? Ataron a Jesús, lo sacaron del palacio de Caifás y lo entregaron a Poncio Pilato, el gobernador romano. Todo el Sanedrín, hermanos, estuvo presente en esa reunión
para hacer legítimo lo que ellos estaban haciendo, el veredicto, la sentencia que habían pronunciado en horas de la madrugada. Cuando nosotros vemos el accionar de todo el liderazgo, de la casta política y religiosa del pueblo de Israel, nosotros entendemos con más razón las palabras que el Señor va a tener para con estas personas. Por ejemplo, en el relato que encontramos de Mateo 23, 24. Ustedes recuerdan esa ocasión cuando el Señor se dirige especialmente a este concilio que lo está juzgando, que lo está condenando. Y en Mateo 23, 24 dice: guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpian lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y ¿de qué? Dice, de injusticia. Y es lo que se está cumpliendo, hermano. Fariseo ciego, dice el Señor, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. La hipocresía en su máxima expresión llevándose a cabo en las horas finales del Señor. Son semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Y cierro allí la lectura del verso 28. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, que es lo que ellos están queriendo mostrar, cierta justicia, legitimando en la mañana temprano esa condena. Dice: mostráis justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. A ellos no les importaba mentir, hermanos. ¿Para qué? Para ejecutar a un hombre inocente, siempre y cuando se aferraran, se apegaran lo más que puedan a la ley, a lo que establecía la ley. A ellos no les importó que estaban condenando en realidad a un hombre inocente. Y ese es el problema que siempre ha significado el legalismo en el pueblo del Señor. ¿Por qué? Porque los legalistas le dan prioridad a las cosas de menor importancia y al mismo tiempo dejan de lado lo que realmente es importante, lo que verdaderamente importa. Para estos líderes hipócritas, cumplir con los requisitos legales establecidos por la ley judía era extremadamente importante, mientras que matar a un hombre inocente como nuestro Señor Jesucristo, mentir contra él, eso claramente no les movía su conciencia. Y no podemos negar, hermanos, que en el relato que nos presentan los evangelios, en especial el evangelio que estamos estudiando, hay como una ironía, hay cierta ironía en este relato, porque cuando los líderes religiosos están haciendo esto, ellos sin darse cuenta, fíjense lo irónico del relato de las últimas horas, de las horas finales del Señor, ellos sin darse cuenta y sin querer estaban confirmando la identidad de Jesús como Mesías. Con este accionar ellos están dando confirmación de cuál era la verdadera identidad del Señor. Ellos estaban cumpliendo al pie de la letra lo que Jesús había dicho en reiteradas oportunidades durante su ministerio, lo que Jesús había profetizado en reiteradas oportunidades a sus propios discípulos. En el capítulo 10, versículo 33 de Marcos, dice el Señor: el Hijo del Hombre será, y presten atención a esta palabra, entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. ¿Se dan cuenta? La secuencia de todo lo que está pasando en sus horas finales. En Marcos 10, 33, y en el pasaje que estamos estudiando, Marcos 15, versículo 1, se usa la misma palabra griega que a nuestro idioma se traduce como entregado. Será entregado, dice Marcos 10, 33. Y ahora en el versículo 1 de Marcos 15 se nos dice que el Señor fue también entregado. Estos hombres lo entregaron. Y estos hombres corruptos de corazón, de mente y de todo lo que se te ocurra, no estaban haciendo ni más ni menos que cumplir con lo que el Señor Jesucristo ya había anunciado. Es decir, nada de lo que está pasando escapa del plan que Dios ya había predeterminado, hermanos. La cruz de Cristo, siempre lo decimos y lo proclamamos y lo haremos hasta el día que nos toque partir de este mundo, la cruz
de Cristo nunca fue el plan B que Dios tuvo que introducir cuando de repente esta nación, la etnia del Señor Jesús, su nación, los suyos lo rechazaron como Mesías. No, la cruz de Cristo siempre fue el plan A, hermanos. Es el único plan posible que había para redimir, para perdonar a pecadores, como vos y como yo, sin pasar por alto la justicia de Dios. Entonces, si hay algo que no nos vamos a cansar de decir es que nunca la cruz fue un plan alternativo que de pronto Dios tuvo que ejecutar. No, siempre fue ese el plan. En el libro de Hechos, nosotros tenemos el primer sermón de la historia de la iglesia. ¿Se acuerdan? Allí cuando se da inicio al principio de la iglesia de Cristo, en el día de Pentecostés. ¿Y a quién tenemos como predicador en ese primer sermón? Al apóstol Pedro, un hombre que hace horas, si estamos parados en el tiempo, en el relato, en el juicio que está viviendo el Señor Jesucristo, hace horas, ¿quién lo rechazó? Pedro. Bueno, ese hombre, días después, unos 50 días después, se va a parar en el pórtico de Salomón y va a dar el primer sermón, podríamos decir, de la iglesia del Señor Jesucristo. Sin duda ese Pedro, de 50 días después, no es el mismo Pedro que horas antes rechazó al Señor Jesucristo. Pero fíjense lo que dice Pedro, y ahí quiero poner la atención de ustedes, en su primer sermón, vigorizado, fortalecido por el Espíritu Santo. Dice Hechos capítulo 2, versículo 22, varones israelitas, escuchen estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, miren la palabra que aparece acá, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ustedes prendieron y le mataron por manos de inicuo, crucificándole. Dice la traducción lenguaje actual, desde el principio, el verso 23, Dios había decidido que Jesús sufriera. No hay plan B ni C, es el plan A en su máxima expresión, llevándose a cabo. Dios había determinado que Jesús sufriera y que fuera, acá aparece la palabra de nuevo, entregado a sus enemigos. Ustedes, le dice Pedro, ustedes lo ataron y lo entregaron a los romanos para que lo mataran. La Nueva Versión Internacional dice, este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. La Biblia de las Américas va a decir, a este, entregado por el plan predeterminado y previo conocimiento de Dios, clavaron en una cruz por mano de impíos y le mataron. Pedro está diciendo, ustedes lo hicieron. Él se está dirigiendo a esos judíos que probablemente estuvieron 50 días atrás presenciando todo ese espectáculo irónico, ridículo, absurdo de los juicios, de la audiencia, como decíamos antes, que atravesó el Señor y terminó allí en una cruz, y Pedro los mira y les dice, ustedes lo hicieron, ustedes lo hicieron, ustedes lo ejecutaron, pero cumplieron, es lo que le estaría diciendo, sin saber el plan predeterminado de Dios. Ustedes sin saber hicieron lo que Dios ya había decidido desde antes de la fundación del mundo. En ese sermón, Pedro dice que ataron a Jesús. Y es lo que Marcos capítulo 15, versículo 1 de nuestro texto está diciendo. Fue atado el Señor Jesucristo y fue entregado, dice el texto, a Pilato. Ahora, ¿no te parece sorprendente? Qué contradictorio. Qué contradictorio, hermanos. Yo cuando miraba esto, y esa palabra atar, podríamos estar mucho tiempo, no es la intención del sermón, de irnos por las ramas y ver todas las implicaciones de atar a Cristo. Pero sí yo quiero destacar una ironía, otra ironía u otra contradicción. Ellos están atando ¿a quién? A aquel que había venido a dar libertad. Ellos están queriendo privar de cierta libertad a aquel que verdaderamente puede hacer libre al hombre. ¿Por qué? Porque Él vino a darnos la libertad, hermano, pero ahora lo están atando a Él. Y esto es muy loco, en nuestra mente esto debe generar una conmoción importante, porque quien está siendo atado no es un hombre común y corriente, es el Dios Todopoderoso, es el Dios soberano, es el Dios que está llevando a cabo cada evento, cada detalle de lo que está sucediendo allí y en toda la historia. Ese
es el que se está dejando atar por hombres. O sea, el único que puede dar libertad se está dejando atar por miserables pecadores. Y a mí me conmueve porque Cristo tuvo que vivir esa experiencia para que vos y yo podamos ser verdaderamente libres del poder del pecado. El Dios omnipotente se hizo débil, es lo que decimos siempre. ¿Qué vemos en el mensaje del Evangelio? Que el Dios soberano, el único Dios verdadero, el Dios todopoderoso, se hizo débil en su encarnación para traer verdadera libertad a aquellos que se arrepienten y creen. Más adelante, avanzando en el capítulo, nosotros vamos a ver que a ese Dios que se encarnó, lo vamos a ver a Cristo en su punto más débil, deshidratado, dice la Escritura, sangrando, ya a punto de morir. Pero en ese estado final de debilidad nosotros vamos a ver que Él está derrotando todos los poderes, el poder del pecado, el poder de Satanás, el poder del mismo infierno. O sea, Jesús vence en debilidad, hermano. Eso es lo que aprendemos del mensaje de la cruz. A ninguno de nosotros, si se nos asignara la tarea de imaginarnos, de pensar o de desarrollar un plan de salvación, a ninguno de nosotros se nos hubiese ocurrido un plan de salvación como este: enjuiciar y crucificar a Dios mismo. Eso no tiene sentido, según la lógica humana. Que para salvar a miserables pecadores se tenga que enjuiciar y crucificar al único y verdadero Dios. Sin embargo, lo que nosotros aprendemos en el mensaje glorioso del Evangelio es que el Creador se dejó atar y llevar a juicio por sus criaturas. Ese es el Evangelio, eso es lo que se proclama en las páginas de la Biblia, ese es el eje central, hermano. Dios hecho hombre en la persona de Cristo, humillándose hasta lo más bajo, sometiéndose a sus propias criaturas. Pero era necesario, hermanos, que Jesús fuera condenado en esos juicios, juicio político, juicio civil, 3 audiencias de un juicio, 3 audiencias del otro juicio. Era necesario que Él participara de ese tribunal de los hombres. ¿Saben para qué, hermano? Para que vos y yo podamos ser absueltos en el tribunal de Dios. Para que vos y yo podamos ser absueltos en su tribunal. Porque Él va a ser el juez. Dios el Padre le otorgó a Él las facultades, le otorgó todo el poder para que Él sea el juez el día de mañana. Entonces, es imperiosa la necesidad que vos vayas a Cristo para estar amparado en su justicia. Y que cuando llegue aquel día, no llegues con tus méritos, no llegues con tu propia justicia. No, que llegues amparado en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Repito, era necesario que Él sea condenado en un tribunal de hombres para que vos y yo seamos absueltos en su tribunal. El Sanedrín dio su veredicto, dijimos: culpable, blasfemia, digno de muerte. Si este hombre se hace pasar por Dios, decían estos hombres corruptos. Pero ellos necesitaban continuar con el proceso, les decía antes, porque ellos tenían que ir ahora a quienes sí tenían poder y autoridad para ejecutar la pena capital. Ellos no tenían ese poder, por lo cual tenían que acudir a las autoridades del Imperio Romano. Entonces ahora el Señor Jesús es presentado ante Pilato. Después de que ellos tuvieron ese intento de hacer legítimo algo que claramente era una corrupción en su máxima expresión, ahora ellos llevan a Jesús ante Pilato. Y Pilato le pregunta, verso 2, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo, tú lo dices. Pilato, hermanos, tenemos que entender algunas cosas del contexto. Es el quinto de los gobernadores romanos que está gobernando sobre Judea, que está ejerciendo poder, dominio y control sobre el pueblo hebreo. Es el que más tiempo estuvo en esa posición. Y muchos historiadores señalan a este hombre como un hombre inflexible, falto de misericordia, un hombre obstinado, un hombre cruel. Muchos historiadores dicen que aborrecía a los judíos y cuando tenía una oportunidad los acusaba a la nación hebrea de cualquier tipo de crimen que se gestara allí en el imperio.
Los historiadores hablan de un hombre que fue acusado de robo, de crueldad, de mala administración. Un hombre supersticioso también dicen muchos que eran. Y lo interesante de todo esto, más allá de las características que se pueda decir de este hombre, es que Dios en su providencia quiso que Jesús fuera juzgado en el tribunal de un hombre así. O sea, Dios en su providencia determinó que el Señor tenga que comparecer ante un hombre con estas características. Cuando llevan a Jesús frente a Pilato, él se encontraba en Jerusalén porque era costumbre en las fiestas religiosas que los gobernadores se trasladasen hasta Jerusalén por si ocurría algún disturbio, algún alboroto. Ustedes recuerden que el interés máximo del Imperio Romano era que estos no generen alboroto, porque si no eso escalaba y quien estaba en una posición de jerárquica o de autoridad podía rendir cuenta y hasta ser eliminado de este mundo. Bueno, cuando nosotros estudiamos un relato como este, hablamos de audiencia, hablamos de juicio, todo el proceso. Como les dije antes, vaya a saber cuál es la situación nuestra. Yo no sé si todos entendemos ciertos conceptos de juicio, de tribunal. Quizás cada persona tiene una idea diferente del otro cuando escucha todos estos términos. Pero lo que todos tenemos que entender, hermano, no hace falta ser un abogado o un especialista en leyes para tener una plena comprensión de este pasaje. Lo que todos tenemos que entender es que acá no hay ningún jurado, acá no hay ningún abogado defensor. La vida y la muerte de aquellos hombres que eran llevados a este tribunal donde está Pilato, la vida de esos hombres era puesta en las manos de este gobernador. Es decir, era la decisión de este hombre lo que prevalecía. No era la intervención de alguna figura como de un defensor o de un abogado, no, era la decisión. Este hombre tenía muchísimo poder y ese poder era utilizado, la facultad de que un gobernador recibía justamente era para evitar cualquier alboroto. No podemos hablar de un imperio fuerte que está siendo sacudido por aquellas naciones a las que intentan someter. Entonces, el poder otorgado a un gobernador era justamente que se use para evitar cualquier tipo de alboroto, por lo cual él tenía el poder de la vida y de la muerte. Él hacía así y ese hombre vivía. Bajaba el pulgar y ese hombre moría. Y lo que menos le importaban a Pilato justamente eran las cuestiones religiosas de la nación. Lo que menos le importaba a él eran los líos religiosos que pueda tener, en este caso, el pueblo judío. Veamos los detalles que nos da Juan, por ejemplo, en el texto paralelo. Dice el verso 28, llevaron a Jesús, Juan 18, 28, llevaron a Jesús a casa de Caifás al pretorio, de casa de Caifás al pretorio. El pretorio, ustedes recordarán, era la residencia oficial del gobernador romano. Allí era donde estaba Pilato. Y era ahí donde se llevaban a cabo estas audiencias, estos juicios, por decirlo de alguna manera. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse. Fíjense, la hipocresía en su máxima expresión. Ellos lo llevaron, pero quedaron fuera, porque no, esos son gentiles, son paganos, nosotros no podemos contaminarnos. Y así poder comer la Pascua, dice Juan. Verso 29, entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traen contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este hombre no fuera malhechor, no te lo hubiéramos entregado. O sea, fíjense la ironía que hay en la respuesta de estos hombres. Pilato es como que estaría pidiendo, como es el hombre con todo el poder, estaría pidiendo como la explicación del caso, el expediente, podríamos decir, de este acusado. Pero estos hombres no solamente eran hipócritas, ellos eran arrogantes. Si este no fuera malhechor, no te lo vamos a traer, no vamos a andar perdiendo el tiempo, es lo que ellos están diciendo. Y Lucas, en su relato paralelo, él nos muestra que aparentemente Pilato insiste en conocer los detalles que rodean a la acusación de Cristo. Es como que Pilato está insistiendo para ver el expediente, todas las acusaciones que pesan sobre esta persona. Fíjense la astucia diabólica de estos hombres arrogantes, necios, porque a Jesús en la madrugada lo acusan de blasfemia. Esa fue la acusación mayor y por eso determinan que es digno de muerte. Pero cuando ellos lo llevan a Pilato, no van a hablar de eso. ¿Por qué? Porque a Pilato lo que menos le importa son los problemas religiosos o las acusaciones
que se puedan gestar en el ambiente religioso de los judíos. Y ellos, de una manera muy astuta, lo presentan al Señor Jesucristo, y Lucas va a decir en el capítulo 23, versículo 1, levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación. Eso ya es un tema de interés para Pilato. Y que prohíbe dar tributo al César, otro tema de interés, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Ese fue el discurso con el que fueron al gobernador romano. Ahora, en ningún momento se menciona la blasfemia por la cual ellos determinaron que él era digno de muerte. Yo quisiera rápidamente poner la atención en estas tres acusaciones, que claramente Marcos no nos da ese detalle. Por eso le decía, necesitamos ir al resto de los evangelios para tener una idea acabada en nuestra mente. Dicen que Cristo pervierte la nación. Ellos están presentando a Jesús como un individuo que representa claramente un peligro para Roma. Lo están presentando como un revolucionario, alguien que en cualquier momento podía poner en jaque el orden que el imperio había establecido. ¿Y eso qué sería? Eso sería una amenaza para la paz dentro del imperio. Ahora, a Jesús lo están acusando de pervertir una nación. Esto es tremendo, esa es una gran mentira. Ahora, dice en la otra acusación que él prohíbe dar tributo al César. Ustedes se acuerdan la conversación que Jesús el día martes, es decir, 3 días antes de este juicio, está en Marcos capítulo 12, versículo 13 al 17, lo hemos estudiado. ¿Qué dijo Jesús? Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero estos hombres no tienen ningún tipo de problema 3 días después mentir, mostrar la peor hipocresía en el tribunal allí de Pilato. Y si él está prohibiendo que se le diera tributo al César, es decir, que la nación hebrea pagara sus impuestos, eso no solamente que este es un loco que pone en jaque la paz dentro del imperio, sino que él está poniendo en jaque la economía dentro del imperio. Porque el imperio se nutría de todos los bienes y todo el dinero de aquel entonces que le sacaba a las naciones que sometía. Entonces Jesús era una amenaza, un problema para la economía del imperio. La otra acusación que dice que es un rey. En otras palabras, lo que le están diciendo a Pilato es que este hombre, en cualquier momento, él puede llegar a reclamar el trono de David estableciendo un gobierno único, un gobierno que no reconozca al César. Él puede hasta proclamarse como legítimo rey. Ese es el trasfondo del versículo 2 de nuestro texto. Entonces, ¿se dan cuenta hasta dónde llegó la hipocresía de estos hombres? Si nosotros volvemos a Juan, que es el otro pasaje paralelo, Juan 18, 33, dice, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Se dan cuenta? Ese es el contexto del versículo 2 que nosotros estamos estudiando en nuestro pasaje. Y Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? O sea, de Jesús frente al concilio a esta pregunta, Marco obvió todos estos detalles que nosotros estamos viendo en el texto paralelo. Entonces, esa pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Esa pregunta que Pilato le hace, no es porque él realmente pensara que Jesús fuera algún rey. Ustedes tienen que recordar cómo está presentándose el Señor Jesucristo. ¿Ustedes recuerdan? Está azotado, escupido, lastimado, desfigurado, básicamente. Esa es la condición del Señor. Esa pregunta que le hace Pilato tiene una connotación, y la connotación no es de respeto o de interés por conocer realmente de dónde proviene su reinado. Esa pregunta tiene una connotación de burla. Él está viendo a Jesús como un ridículo. ¿Cómo puede llegar a ser tan ridículo que se está identificando como un rey delante de esa gente que lo golpeó y que lo está trayendo ahí delante de suyo? En el idioma original, muchos autores dicen que el énfasis de la pregunta que Pilato le está haciendo está puesto en el pronombre. Esto es lo que dicen muchos estudiosos. Entonces, es como Pilato estuviera diciendo, ¿tú? O sea, nosotros diríamos, ¿vos?
Vos estás atado delante de mí, estás golpeado, estás destruido básicamente. O sea, vos que venís delante de un procurador romano, un gobernador romano, ¿vos sos el rey de los judíos? Ese sería el énfasis. Y fíjense que la respuesta del Señor Jesucristo no es tan simple como parece. Porque Jesús no podía decir sí o decir no. ¿Por qué? Porque la respuesta depende del concepto de rey que tenía Pilato. Fíjense, verso 34 de Juan 18. Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Y ahí es como que el Señor aparece complicando un poco el tema. Es como que uno podría preguntarle, ¿tiene ganas de hacer un juego de palabras en la condición en la que Él se encuentra? Pero no hay un juego de palabras, hermanos. Lo que Jesús le está diciendo es, si lo que vos me estás preguntando es si yo pretendo ser un rey político, esa sería la idea, que conspire contra el César, la respuesta es no. Si tuviéramos que desglosar esa pregunta, porque Él le responde con otra pregunta, entonces el Señor le está diciendo, si en tu mente el concepto de rey tiene que ver con poder político y con conspirar contra el César, no, yo no soy un rey. Ahora, si vos me estás preguntando si yo soy un rey en otro sentido, en cualquier otro sentido que no sea una connotación política, ahí sí, mi respuesta es sí. Verso 35, Juan 18. Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. El Señor le está aclarando el concepto de reino que Él maneja, el concepto del reino que Él proclama. Jesús le está diciendo, sí, yo soy un rey, pero mi reino no pertenece a este mundo. Mi reino no es terrenal. ¿Por qué? Porque si Jesús hubiera tenido, hermanos, el interés de implantar un reino terrenal, ¿qué hubiese hecho Él? Se hubiese dedicado a reclutar soldados, no discípulos, que después los mandaría en medio de lobos, en un mundo caído. No, Él hubiese reclutado soldados que lo defendieran, que defendieran sus ideas, su poder, que defendieran su persona. Pero el Señor está destruido en su humanidad compareciendo ante este gobernador, por lo cual el reino de Cristo no tenía nada que ver con este mundo. ¿Por qué? Porque como bien dice un autor, el reino de Cristo, su poder y su autoridad es ejercido sobre los corazones de aquellos que escuchan, aman y obedecen la verdad. Cierro la cita. Fíjense qué interesante. El reino de Cristo, su poder y su autoridad se ejerce en los corazones de aquellos que escuchan, que aman y que obedecen la verdad. Y esa palabra verdad, hermanos, tiene que resonar fuerte en tu cabeza y en tu corazón por las mismas palabras que el Señor está utilizando. Nosotros pudiéramos detenernos un momento en esta instancia del sermón y preguntarnos, ¿es Cristo el Rey sobre mi corazón? ¿Es Cristo el Rey? Porque nosotros no somos soldados que vamos a generar una revolución política, militar. No somos la resistencia en este mundo caído. No, porque entendemos que el gobierno, el reinado de Cristo no tiene que ver con lo terrenal, tiene que ver con lo espiritual. Entonces la pregunta que yo te hago y que me hago a mí mismo, ¿será Cristo el Rey soberano sobre mi corazón, sobre mi vida? ¿Se puede decir de Ramón que es un hombre que escucha, que ama y que obedece la verdad? Que obedece al Rey que representa la verdad. ¿Se puede decir eso de vos? Es la pregunta de rigor. El verso 37 de Juan 18 sigue diciendo, le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido. ¿Y para qué vino el Señor? ¿Para qué vino este rey? Para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz, dice el Señor. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y le dijo, yo no hallo ningún delito en él. Yo no hallo en él, dice la Reina Valera, ningún delito. Ahora,
Pongamos nuestra atención en el Rey que vino a dar testimonio de la verdad, hermanos. He venido al mundo a dar testimonio de la verdad, le dijo Jesús. No hace falta ser muy inteligente y tampoco muy estudioso de la Biblia para darnos cuenta, hermano, por simple deducción, nosotros podemos entender que si Cristo, o sea, si Dios el Hijo se encarnó, tuvo que encarnarse, venir a este mundo para dar testimonio de la verdad, no hace falta ser tan inteligente para darse cuenta de que la verdad no está en este mundo. ¿Se entiende? Si Dios se tuvo que encarnar para venir a este mundo y dar testimonio de la verdad, es decir, por simple deducción nosotros entendemos que este mundo está lleno de mentiras, que este mundo impera la mentira, por lo cual hace 2000 años vino la verdad de este mundo, encarnada, la verdad encarnada. Como este mundo está lleno de mentiras, hubo que traerla de otro lado. ¿Por qué? Porque la verdad no podía generarse o surgir en medio de las personas que habitan este mundo. Tuvo que venir de otro lado, alguien tuvo que traerla. Mateo 11:27, en esa ocasión va a decir Jesús que Él vino a revelar al Padre. Yo he venido a revelar al Padre, dice Mateo 11:27. En Marcos 10:45 dice que Él vino para dar su vida en rescate por mucho. En Mateo capítulo 5, versículo 17, Jesús dice que Él vino a cumplir la ley. Y así podemos encontrar tantas definiciones que Él dio durante su vida, su ministerio terrenal, pero lo que llama poderosamente la atención es que en las horas finales, cuando Él está a punto de ser crucificado, Él está a punto de morir, o sea, en la instancia final, a hora de su muerte, Él resumió toda su misión. Él resumió todo el trabajo, la tarea que Dios el Padre le encomendó, lo resumió en una sola frase. Yo vine a este mundo, le dice a Pilato, para dar testimonio de la verdad. No le dijo, vine a revelar al Padre como lo dijo en otras ocasiones. No, en la hora final Él eligió definir su meta, su misión en este mundo, como aquel Rey que vino a dar testimonio de la verdad. Yo le decía antes por simple deducción. Bueno, a veces la deducción, la lógica humana no nos lleva a las mejores conclusiones con respecto al texto bíblico, pero acá no hace falta ser muy inteligente, le decía. Vivimos en un mundo que impera la mentira, por lo cual era necesario que alguien viniera a traer la verdad. Ahora, si nosotros le buscamos el argumento teológico, la Escritura tiene mucho argumento para darnos. Si nosotros miramos Génesis capítulo 3, si nosotros miramos el cuadro de la caída de Adán y Eva, nosotros podemos ver que a partir de ahí la verdad desaparece de este mundo. ¿Qué fue lo que se puso en jaque en ese momento? La verdad, lo que Dios había establecido como válido. Eso es lo que Satanás puso en confusión en la mente de Adán y Eva. A partir de ese momento la mentira comenzó a imperar en el mundo y en el corazón de los hombres. ¿Por qué? Porque la caída trajo corrupción, más corrupción, más corrupción. A partir de la caída se hizo necesario en el mundo recuperar la verdad. Alguien tenía que traer la verdad porque la mentira fue introducida al mundo y en el corazón humano. Ahora, de Génesis 3, volvamos a nuestros días, volvamos a ahora, volvamos a tu vida hoy, desarrollándose en esta sociedad, en esta cultura. ¿Acaso no vivimos, hermano, en una sociedad donde estamos continuamente batallando por la verdad? ¿No vivimos en un mundo donde hay una batalla todo el tiempo acerca de la verdad? Porque lo que pasó en el Edén es lo que pasa hoy. Y no hay distinción de edad. Yo a veces hablo con mis hijos, y que son pequeños todavía, pero hay muchos niños pequeños, y la lucha mayor que ellos van a tener de fondo es una lucha por la verdad. Porque ya muchos le deben estar diciendo a tus hijos que tu padre dijo eso, o sea, que tu papá, tu mamá dijo eso. ¿Se entiende? O sea, y la misma lucha la tienen ustedes los adultos. De fondo esa es la batalla que nosotros libramos todos los días. ¿Por qué? Porque hay una sociedad, hay personas, hay un sistema, hay una filosofía que reina en este mundo
que va a poner en tela de juicio lo que Dios dice en su palabra. Lo que Dios dice en su palabra. ¿Por qué? Porque vos te levantás todas las mañanas para vivir, trabajar y transitar en un mundo donde hay verdades relativas. Nosotros vivimos en un mundo de verdades relativas. Fíjense cómo la cosa va de mal en peor desde Génesis hasta el día de la fecha. Esta generación, hermano, nuestra generación, la que estamos viviendo, como nunca antes se encuentra en lo que muchos llaman una revolución moral, donde la lucha y la revolución, podríamos decir, es por la verdad, es quién tiene razón. El problema de fondo que vamos a enfrentar todas las generaciones va a ser quién tiene razón, Dios o el hombre. ¿Quién tiene razón? Esa es la lucha que experimentamos desde que empezamos a salir de nuestros hogares. Cuando somos pequeños y empezamos ya el sistema formal de educación, esa es la lucha que desde pequeño. ¿Quién tiene la verdad? ¿Dios o el hombre? Es terrible, hermano. Satanás nos puede hacer creer que en esa lucha cualquier cosa de fondo, o sea, la idea es que Satanás nos engañe de tal manera que nosotros no podamos ver que de fondo la lucha tiene que ver con la verdad. Al final del día, si vos cerrás esta noche, antes de que cierres tus ojos, vos te pongas a meditar en lo que estamos hablando, vas a ver que de fondo la lucha tiene que ver con la verdad en tu mente. Romanos 1:18 va a decir, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia, ¿qué cosa? La verdad. Dice que los hombres detienen con injusticia la verdad, ni más ni menos de lo que está pasando con la persona de Cristo. Más adelante, versículo 25 de Romanos 1, dice, los hombres cambiaron, ¿qué cosa? La verdad de Dios por la mentira. Y al hacer eso, ¿qué hicieron los hombres? Adoraron a la criatura en vez de adorar al Creador, dice Pablo. Desde que Adán y Eva cayeron, hermanos, nosotros estamos luchando por diferenciar la verdad de la mentira. Y tristemente, lo que ha hecho el hombre fue comprar todo lo que el mundo nos vende en diferentes lugares, creyendo que lo que el mundo nos ofrece, eso va a traer satisfacción al alma. Eso va a llenar mi alma, eso va a llenar mi vida por completo. Y eso puede traducirse en términos de dinero, puede traducirse en términos de poder, en términos de mi imagen, el renombre, la influencia, etcétera, etcétera. Pilato, hermanos, este hombre ante quien el Señor Jesucristo está compareciendo, que es el gobernador romano, Pilato está donde está, ¿saben por qué? Él está parado frente a la verdad, pero él es un hombre que ha comprado la mentira de su sociedad, la mentira de su cultura, la mentira del mundo. Él es un hombre que ha comprado el dinero, el poder, el renombre, la posición, la fama. Pero él no se da cuenta que ahora está delante de la verdad. La verdad le está hablando. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz, le dice el Señor Jesucristo. Pero Pilato no está escuchando la voz de Cristo. Pilato, al igual que el Sanedrín, no están escuchando la voz del Señor. Judas no escuchó la voz de Cristo. Entonces, ¿cuál sería nuestra conclusión en base a las palabras de Jesús? Vamos a aplicar otra vez la simple deducción o la lógica humana. Si Pilato no está escuchando la voz del Señor, todo aquel que es de la verdad oye mi voz. A juzgar por los eventos que se están llevando a cabo, Pilato no está escuchando la voz del Señor. El Sanedrín no escuchó la voz del Señor, Judas no escuchó la voz del Señor y así muchos tantos no escucharon la voz del Señor. Por lo cual, ¿qué podemos concluir? Que ellos no eran de la verdad. Ellos no eran de la verdad porque todo aquel que es de la verdad es el que oye mi voz. Entonces aquel que no lo oye por simple deducción no es de la verdad. Si todo el que escucha la voz de Cristo es de la verdad, eso significa que si no la escucho, yo no estoy en la verdad. Yo no estoy viviendo por la verdad, estoy viviendo una mentira. Y esas palabras que debieran haber resonado fuerte en la mente y el corazón de este hombre, son palabras que debieran resonar en nuestra mente y en nuestro corazón, porque son confrontadoras, son palabras que nos deben confrontar.
No tenemos hoy la verdad encarnada, ¿verdad? Para la redundancia. No tenemos la verdad encarnada, ¿es cierto? No, pero tenemos la verdad escrita. O sea, la verdad está en este libro, hermanos. ¿Y qué pasó en ese momento? La palabra de Cristo fue puesta bajo duda, fue puesta en discusión, como pasó en Génesis 3, que lo que Dios había dicho fue puesto en discusión. Bueno, hoy en día, ¿qué es puesto en discusión? La palabra de Dios. O sea, lo que nosotros consideramos como la verdad escrita, eso es lo que está en discusión. Pero, repito, si todo el que escucha la voz de Cristo es de la verdad, eso significa que si yo no escucho la voz de Cristo, yo no estoy en la verdad, no estoy viviendo por la verdad, estoy en la mentira. Entonces, vos todos los domingos te exponés a la verdad. Fíjate si será importante el día del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros exponemos nuestras vidas a la verdad. Yo les decía hoy en la oración, yo decía que pueda ser un portavoz, simplemente. No un hombre que viene a dar sus opiniones, sino alguien que proclama la palabra de Dios con fidelidad para que la voz de Cristo pueda ser oída. Eso es lo que perseguimos. Eso es lo que hace que nuestra hermana Nati venga tan lejos a escuchar la verdad. Eso es lo que hace que nuestros hermanos que están en otros lados vengan a escuchar la verdad, los hermanos de Rafael y de otros lugares. O sea, ¿por qué? Porque entendemos que exponernos a la predicación fiel de las Escrituras es Cristo hablando. Es decir, yo voy a encontrarme con el pueblo del Señor porque juntos nos vamos a presentar delante de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la voz de Cristo es escuchada cuando proclamamos las Escrituras. Y vaya a saber lo que pensó este hombre Pilato cuando escuchó esto. Pero algo le hizo a Pilato preguntar, ¿qué es la verdad? Verso 37 de Juan 18. Y la pregunta para nosotros hoy, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Si vos tuvieras que definir qué es la verdad. La verdad no son muchas. Vivimos en un mundo posmoderno, le llaman algunos. ¿Cuál es la característica de este mundo posmoderno en el que vivimos? Que cada uno tiene su verdad. Está bien, podemos discutir, pero lo mejor es, mirá, vamos a terminar acá porque vos tenés tu verdad, yo tengo la mía, y así sucesivamente. O sea, hablar de que hay una verdad, una única verdad, eso es ser retrógrado, eso es ser una persona con la mente trastornada. Pero la verdad, hermano, es una. ¿Qué es la verdad? La verdad es una persona. La verdad no es un concepto, no es una idea. La verdad es una persona y Pilato la tiene enfrente, hermanos. Él está conversando con la verdad. Él la está viendo, él la está oyendo, pero no la puede reconocer. Él no la puede entender. ¿Por qué es la pregunta? Claro, porque las cosas espirituales, ¿cómo se disciernen? Se disciernen con el Espíritu Santo de Dios. Y ese hombre tiene la verdad, pero está haciendo caso omiso a la verdad. Entonces, fíjense qué interesante este dilema que plantea la Escritura. ¿Por qué? Porque no es suficiente que yo diga la verdad. No es suficiente que yo vea la verdad. No es suficiente que yo la tenga enfrente. Yo puedo tener todo eso en mi vida y no poder discernirla. Entonces, qué interesante lo que ocurre en un día como hoy. Porque nos exponemos frente a la verdad. Estamos escuchando la verdad. Estamos escuchando a Cristo. Cristo es la verdad. Y si en un púlpito se proclama fielmente a Cristo, vos estás en presencia de la verdad. Pero hay un riesgo que es el no poder discernir eso. ¿Por qué? Porque yo necesito rendirme ante la verdad. Yo necesito a Cristo en mi vida. Yo necesito estar unido a Cristo. Y es lo que no pasaba con este hombre. Él no se rindió. Él tenía la posibilidad de rendirse ante los pies del Señor. Allí estaba el Rey del universo, trayendo la verdad a este mundo, representando la verdad, y él no tenía otra cosa más que rendirse, abandonarse, dejar la pavada de la fama, del poder, no importa. Él tenía la posibilidad de hacerlo, no lo hizo. Y el llamado para nosotros es hacelo, rendite ante la verdad. Necesitas a Cristo en tu vida. ¿Por qué? Porque nosotros nacemos indispuestos hacia la verdad.
Si nacemos en un mundo de mentira, no vamos a ser nosotros los que vamos a traer la verdad. Nosotros vamos a estar manchados por la mentira. Nacemos de espalda, como quien dice, hacia la verdad. Cuando nosotros decimos, he vivido de espaldas a Dios, o tal persona vive de espaldas a Dios, esa persona vive abrazando la mentira. Porque si no tiene a Cristo en su vida, lo que caracteriza a esa vida, a esa persona, es un mundo de mentira. Y justamente por nuestra indisposición a la verdad es que vino el Rey. Ese Rey que no se defiende, como dice el título de este sermón. O sea, el Rey que no se defiende, el Rey que vino a traer la verdad, Cristo. Él no solo vino a decir la verdad, Él vino a encarnar la verdad. ¿Para qué? Para que nosotros, que no sabemos discernir la verdad del error, no solo tuviéramos que discernirla, sino que también tuviéramos que seguirla. Lo que proclamamos en el Evangelio es dejar de ir hacia ese lugar y andar hacia el único lugar donde está la verdad, que es Cristo Jesús. Seguí a Cristo, entregate a Cristo, es la idea. Entonces, Cristo vino a personificar la verdad y de esa forma, cuando un pecador hace un compromiso con Cristo, está haciendo un compromiso con la verdad en todas sus formas. ¿Se entiende? O sea, cuando un pecador se arrepiente de sus pecados, pone toda su fe en Jesucristo, no hace un compromiso con una ideología, con una denominación, con un concepto filosófico que anda dando vuelta por el mundo, con una institución, con un pastor o con un ser humano, no. Esa persona se está comprometiendo con Cristo, se está comprometiendo con la única verdad en todas sus formas. ¿Ustedes se dan cuenta? A esta altura del diálogo, Pilato no reconoce la verdad, pero él percibe algo, hermanos. Él percibe algo que no es la verdad, pero él sabe que acá hay acusaciones que no son reales, hay acusaciones que no son genuinas. Por eso Lucas, en el capítulo 23, versículo 4, va a decir, y Pilato dijo a los principales sacerdotes, tuvo este diálogo con el Señor Jesucristo y se dirige a los principales sacerdotes y a la gente y le dice, ningún delito hallo en este hombre. No es la verdad eso, o sea, eso es parte de la verdad. Sus ojos no fueron abiertos, pero él tiene cierta viveza, llamémosle, o cierta astucia para darse cuenta que acá hay un culebrón de fondo, hay una novela de fondo entre esta gente. ¿Por qué? Porque él llega a la conclusión, no hay delito, acá no hay culpabilidad. Este hombre no es un revolucionario, es lo que estaría diciendo Pilato. Él no entendió lo que en esencia era Jesús, que Él era la verdad, no entendió el reinado de Cristo, pero Él sí entendió lo que no era Cristo. ¿Se entiende el juego de palabras? Él no entendió lo que era en esencia, pero él sí comprendió lo que él no era. ¿Y qué no era? No era culpable. No es culpable este hombre. Por lo cual, no es como ustedes dicen que es una amenaza para la paz. No es una amenaza para la paz. Este hombre no puede ser acusado de no querer pagar impuestos al César. Por lo cual no es una amenaza para la economía del imperio. No es un revolucionario. Por lo cual no es una amenaza para el reinado de César. O sea, acá hay algo mal que no anda bien, es lo que estaría diciendo Pilato. Cuando Pilato declara la inocencia de Jesús, hermanos, los sacerdotes judíos lo seguían acusando. Miremos nuestro pasaje, versículo 3 de Marcos 15. Los principales sacerdotes lo acusaban mucho. ¿Se acuerdan? Si saltamos del versículo 1 al 2 al 3 nos perdemos todo lo que vimos en los evangelios paralelos. Entonces, contemplando todo lo que ya vimos, ahora se entiende mejor la acusación. Lo acusaban mucho, dicen los principales sacerdotes. Otra vez Pilato le preguntó diciendo, ¿nada respondes? Lo mira Jesús. Mira de cuántas cosas te acusan. ¿Y qué hace este rey? Él es el rey que no se defiende. Mas Jesús ni aún con eso respondió. De modo que Pilato se maravillaba. Pero no entendió la verdad. Sus ojos no fueron abiertos, pero había un asombro. Él de pronto, de la burla, pasó a admirar a este hombre. Muy parecido a lo que pasó con Judas, de querer entregarlo, de odiarlo, pasó a sentirse mal, pero no se arrepintió Judas. Él sintió un remordimiento. Bueno, este hombre no se arrepintió. Vos sos el rey, vos venía a mí, decíamos antes.
ahora pasa a asombrarse, pero no cayó rendido a sus pies. Pilato se asombra del silencio. Pilato se asombra de que este hombre no está dispuesto a defenderse, no está dispuesto a hablar. ¿Y sabe por qué Jesús es el rey que no se defiende? ¿Qué dijimos antes? ¿Por qué Jesús tuvo que comparecer siendo Dios ante el tribunal de los hombres? Para que vos y yo no tengamos que comparecer ante su tribunal. Ahora, ¿por qué Jesús es el rey que no se defiende de las acusaciones que están haciendo en su contra? Porque a pesar de ser inocente, hermanos, en la cruz del Calvario, Él iba a ocupar el lugar de un montón, de muchas personas que no lo eran, que no eran inocentes. Él era el rey que no se defiende, el siervo sufriente de Jehová, dicen los profetas. Ahora, en la cruz del Calvario, Él iba a ocupar el lugar de muchas personas que nada tienen que ver con inocencia, que no los caracteriza la inocencia. Y ¿sabes qué? En esas muchas personas, en ese montón de personas, estás vos y estoy yo. Jesús se cayó la boca por vos y por mí. ¿No te emociona eso? ¿No te conmueve? ¿Acaso no es una verdad que golpea eso en tu corazón? Entender el Evangelio de esta perspectiva. Él tuvo que comparecer ante un tribunal humano siendo Dios, sometiéndose a la criatura, para que yo no tenga que comparecer ante su tribunal. Él tuvo que callar la boca. Él tuvo que callar la boca por mí, para que yo no sufriera la condena de mis pecados. Eso es terrible, hermano. Se estaba cumpliendo una profecía hecha 700 años antes de este juicio, que nosotros la encontramos allí en el primer evangelio. La encontramos en Isaías 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. A esta altura del juicio, hermanos, Pilato está buscando la manera de evitar la condena de Jesús. Fíjense, Lucas 23:4. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban. Ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo. Fíjense, otras mentiras más. Alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Y ahí aparece una palabra que trae como cierta luz a la mente de Pilato. ¿Y cuál es esa palabra? Galilea. Cuando Pilato escucha la palabra Galilea, se le iluminan los ojos. Pero fíjense, se le iluminan los ojos porque él era procurador de Judea y de Samaria. Ustedes imagínense el imperio con distintos gobernadores y Pilato poniendo su foco en una parte de esa nación judía. Él era procurador de Judea y de Samaria. Herodes era el procurador, era la autoridad romana que tenía todo el poder sobre Galilea. Y por esas cosas de la vida, por esas casualidades, por causa de la fiesta en realidad, ¿se acuerdan? Todos los distintos departamentos, los distintos sectores o ciudades de Israel, ¿a dónde se juntaban en esa semana? En Jerusalén. Por lo cual, el procurador de Galilea, de donde pertenece este acusado, ¿a dónde se encuentra? Se encuentra en Jerusalén. Entonces, ¿qué se le ocurre a Pilato? Pilato ve eso como una forma de liberarse de Jesús. ¿Y a quién se lo pasa ahora? Vaya para Herodes. Lucas 23:6. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba allí en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Fíjense lo que quería ver este hombre. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondía. Claro, porque él es el rey que no habla, que no se defiende, hermanos. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y escarneció, vistiéndole con una ropa espléndida. Y volvió, ¿a qué cosa? Vamos para Pilato. Se lo devolvió a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Fíjense. ¿Y esto a qué nos lleva, hermanos? Al relato que involucra a Jesús ante la multitud, que no lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver la semana que viene.
Conclusión, hermanos. Pilato y los líderes judíos pensaron que ellos estaban juzgando a Cristo. Esa es la realidad. Ellos pensaban que estaban juzgando al Señor Jesucristo, cuando en realidad, hermanos, eran ellos los que estaban siendo juzgados. Y un día, ese hombre al que ellos condenaron, yo les decía al principio, él será el gran juez del universo. En ese momento, el todopoderoso, entre comillas, era Pilato. Pero va a llegar un momento cuando sea el día final allí, donde todos tengamos que comparecer delante del tribunal de Cristo, Él será el gran juez, Él será el todopoderoso que juzgará a estos hombres. Yo no sé cuál es tu condición al escuchar este relato, no sé cuál es tu situación espiritual. A la luz de todo lo que vemos en la palabra de Dios y todo lo que venimos estudiando en Marcos, nosotros hemos visto que muchos han estado cerca de la verdad, como Pilato. Es como dice una frase muy interesante, cerca de la verdad, pero lejos de Cristo. O cerca de la cruz, pero lejos de Cristo. ¿Sabés la cantidad de gente que había ahí al pie de la cruz? Burlándose, riéndose. Había uno colgando, diciéndole, pero si vos tenés el poder y todo, bajate de la cruz. Cerca de la cruz, pero lejos de Cristo. Lucifer, ¿qué dice la Escritura acerca de Lucifer? Fue creado en verdad, dice la palabra. Conoció la verdad, fue instruido en la verdad. Pero ¿qué pasó? En un momento dado dice que la arrogancia, el orgullo en su interior le hizo creer que él podía llegar a ser como Dios. ¿Y cómo terminó? Abrazando una mentira de un ser precioso, dice la Escritura, abrazó la mentira que fue concebida en su interior, en lugar de seguir adorando y confiando a Dios. ¿Qué pasó después? Adán y Eva, otros concebidos en la verdad, ellos habitaron, ellos nacieron en un estado de perfección, de pureza. Fueron creados en verdad, conocieron la verdad, fueron instruidos en la verdad. Dios le dio instrucciones precisas, pero también otra vez la arrogancia y el orgullo en el corazón le hizo creer que ellos podían ser como Dios, igual a lo que pasó con el mismo Satanás. ¿Y qué terminaron haciendo? Abrazando la mentira. Ellos estaban cerca de la verdad, pero terminaron destituidos de la verdad. Judas, otro personaje que aparece en el Evangelio que estamos estudiando, él caminó con la verdad, él estuvo presente, él tocó a la verdad, él habló con la verdad, vio hablar a la verdad, escuchó la verdad enseñada, la vio actuar y al final, ¿qué hizo? Él traicionó a la verdad. Nunca mejor aplicada esa frase, tan cerca de la verdad, pero al mismo tiempo lejos, años luces de la verdad. Pilato conversó con la verdad, la tuvo enfrente, sin embargo, al mismo tiempo su corazón estaba lejos de la verdad. Dicen algunos autores que hubo como voces que le hablaron a Pilato, voces que lo confrontaron, y me encanta esto, hermanos. Yo quiero cerrar el sermón con esto. La voz de la razón, nosotros vemos allí que la razón, algo que Dios le había otorgado a este hombre, eso estuvo allí de manera activa trabajando en él. ¿Por qué? Porque nosotros vimos que Pilato sabía que acá había algo raro, acá había mentira de parte del liderazgo judío, era por envidia que los fariseos lo habían entregado a Jesús. Pilato era el gobernador romano, ningún tonto llega a ser gobernador de Roma, hermanos. Por eso le decía, él puso cierta viveza, cierta astucia. La voz de la razón le habló a Pilato, y él le dijo que todo eso era un espectáculo absurdo, pero él rechazó la voz de la razón. La conciencia le habló a Pilato también. Él miró a Jesús, escuchó a los testigos y él llegó a una conclusión, que si bien no era la verdad que él necesitaba para ser salvo, pero él dijo, yo no hallo delito en este hombre. Su conciencia fue lo que resonó, lo que habló en ese momento. Él no solamente sabía por la razón, sino que su conciencia también le decía que Jesucristo era inocente. Pero lo más triste, hermanos, es que
Hubo una voz que le habló a él y fue la voz de Dios. Él estuvo cara a cara con Cristo. Y Jesús le dijo, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Jesús y Pilato estuvieron enfrentados. Pilato escuchó, tuvo la oportunidad de rendirse, lo que decíamos antes, de caer postrado ante el Señor Jesucristo, sin embargo, no lo hizo. ¿Y sabe por qué Él desechó la voz de la conciencia, la voz de la razón, la misma voz de Dios? Porque hubo ciertas ambiciones quizás, o ciertos valores que lo controlaron a Él. Y vas a ver que Pilato no es muy distinto a vos y a mí. O sea, y esto que yo te estoy contando ya para cerrar este sermón es para que vos te evalúes en este momento. La opinión pública fue algo que lo controló a este hombre. ¿Por qué? Porque él quería mantener a la muchedumbre contenta, y lo vamos a ver ahora cuando Jesucristo de Herodes vuelve hacia Pilato. Él quería prevenir un alboroto. Fue la opinión pública lo que estaba empujando a Pilato en una especie de molde. Y así como él, hay muchas personas que tienen temor de rendirse ante Cristo. ¿Por qué? Porque piensan que tal vez la opinión pública va a ser cambiada, va a ser modificada, y lo más probable que sí. Lo más probable que vos seas objeto de crítica, de burla quizás, no sé, en el lugar donde sea que te muevas, aún en tu propia familia. Pero la idea es que no seas como este hombre, porque lo que moldeó a este hombre fue la opinión pública. La posición, la posesión. Este es un hombre que no quiso poner en jaque su posición y todo el poder y todas las cosas que él tenía. Él tenía un trabajo muy cómodo. Él contaba con todos los lujos, los privilegios, las comodidades que un gobernador romano tenía. El concilio judío lo confrontó en cierta forma porque ellos le están diciendo, Jesús declara ser rey. Este alborota a la nación. Este es una amenaza para la economía del imperio. Si vos permitís que Jesucristo no sea crucificado, nosotros vamos a ir a hablar con uno que está por encima tuyo. ¿Y cuál es ese? Es el César. Y ya no vamos a ser nosotros como concilio judío tratando con vos, será el César el que trate con vos. Y eso fue lo que moldeó a Pilato. César era el emperador y no era negocio ir en contra del emperador. Entonces, ¿qué es lo que hace Pilato? Va a tomar la decisión. O sea, el no decidir, el lavarse las manos, que lo vamos a estudiar más adelante, fue en sí mismo una decisión, la decisión de crucificar. ¿Por qué? Porque lo que llenaba el bolsillo de Pilato, sus comodidades, sus lujos, eso era lo que determinaba su conducta, eso era lo que determinaba su obrar. Y tristemente hay personas así en medio nuestro. Dios quiera que no haya acá en este lugar personas con estas características, que prefieren que Jesucristo sea crucificado, podríamos decir, antes de renunciar a sus posiciones y a sus posesiones, como hizo este hombre. Él prefirió mandarlo a la cruz, aunque él estaba cumpliendo el plan predeterminado por Dios, pero él prefirió rechazar a Cristo antes de que su posición sea amenazada. Pero lo peor que moldeó el corazón de este hombre fue el orgullo, hermano. Pilato era egoísta, lleno de sí mismo. Él en un momento le va a decir a Jesús, más adelante, ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? O sea, sobre mí recae el poder. Yo hago así, vivís, hago así. ¿Te das cuenta de la soberbia con la que hablaba este hombre? Y cierro con una cita, hermano. Dice, muchos hombres y mujeres están siendo escoltados al infierno en las cadenas frías del orgullo fabricadas en el yunque de un duro corazón. Tremendo, hermanos. Dios quiera que no haya muchos hombres y mujeres así en este lugar, que tengan un corazón tan duro, tan endurecido como una piedra, que eso sea lo que nos lleve escoltados hacia una eternidad sin Cristo. Entonces, si hoy estás en este lugar sin Cristo, rendite hoy, rendite ante sus pies, andá a Cristo en arrepentimiento y fe, amén.